Hola, bueno, entramos con el texto de legalidad y legitimidad, específicamente con el capítulo primero, el sistema de legalidad del Estado legislativo parlamentario. Y lo primero con lo que inicia, con lo que abre Schmitt, es concretamente con una advertencia. Y en esta advertencia nos dice que fue un triunfo decisivo de la representación popular que la ley existiese necesariamente desde un punto de vista conceptual como una resolución de la representación popular. Él nos dice en la primera línea que el estado de la monarquía constitucional del siglo XIX era un estado legislativo y que el gran triunfo, cosa cierta, y que el gran triunfo del estado de la representación popular es que se haya elevado como prerequisito para la construcción del orden jurídico. Recordemos que las leyes no son otra cosa más que un acuerdo mayoritario de la representación política interesada de los congresos, y esta representación política interesada tiene sus sustentos en la representación popular. Entonces, Schmitt aquí es muy acertado para variar, porque en efecto el gran triunfo de la representación política interesada, de la representación política popular, es justamente ese, que se haya convertido en un prerequisito para la construcción del Estado legislativo de derecho. A partir de aquí, en las siguientes páginas, lo que hace Schmitt es realmente un estado del arte y empieza a hablar de una serie de autores de carácter liberal, por supuesto, que están definiendo esto que se llama Estado legislativo de derecho. Bueno, y entre estos autores liberales está Otto Mayer. Dice, el Estado legislativo se caracteriza por tres factores: el poder para crear derecho objetivo que tiene la ley, la supremacía de la ley y el monopolio legislativo que reserva a la ley, con exclusión de todos los demás medios de acción estatal, el derecho a intervenir en los derechos fundamentales y de la libertad garantizados por la Constitución. En otras palabras, el último guardián de todo derecho, el último garante del orden establecido, la última fuente de toda la legalidad, la última seguridad y la última protección frente a la injusticia es el legislador y el procedimiento empleado por él para legislar. Esto lo hemos escuchado muchas veces, es digamos que la típica cantaleta de un abogado litigante con una formación positivista, es decir, bastante limitada, suponer que pues, el legislador es el garante del orden establecido, la última fuente de toda la legalidad, la última seguridad y la última protección frente a la injusticia, que es el legislador y el procedimiento empleado por él para legislar, la garante sobre el orden jurídico, la paz y la fraternidad. En fin, ¿no? Todo esto es basura. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley es la última cerveza del estadio. ¿Y por qué es basura? Bueno, una razón muy simple. Creo que es obvia. Debe saltarnos a la vista. Suponer que la ley, que no es otra cosa más que el producto de un acuerdo mayoritario de las fracciones interesadas en el Congreso, es el garante del derecho, supondría asimilar, asegurar que el legislador es inocente, que el legislador no puede violentar al derecho. Y claro que el legislador puede violentar al derecho. Claro que la producción, que es la ley, el pedazo de papel, claro que la producción del Estado legislativo de derecho puede violentar al Estado constitucional, pues por supuesto. De lo contrario, no existirían previsiones como el constituyente permanente, los estudios de constitucionalidad a través de la Suprema Corte de Justicia, o mecanismos como el control de la constitucionalidad o las controversias constitucionales, o incluso el juicio de garantías. O sea, hay todo un mapa procesal para asegurarnos que la producción legislativa no violente el Estado constitucional. Suponer que el legislador es el garante del derecho implica colocar una aureola de buenas intenciones y de una aureola inmaculada, sin mancha, al legislador, y suponer que el legislador siempre quiere nuestro bien. Aquí encaja Rousseau, por supuesto, ¿no? Que el legislador es el portavoz, el vocero de la voluntad general, y que la voluntad general es siempre buena. O sea, absurdos, ¿no? Esas son tonterías. Tonterías que encajan muy bien con Kelsen. No por nada es esto que estamos comentando, es el caballito de Troya del positivismo jurídico. Bueno, continúa Schmitt. Se ha subrayado al propio Estado legislativo. En el Estado legislativo con sistema cerrado de legalidad no puede haber, como en el derecho romano, diversidad de fuentes del derecho. Esto es muy importante porque habla de las leyes, de los plebiscitos,
de los senatus consulta, de las constituciones principium, de los edictos de los magistrados. Recuerdo que en Hobbes están como edictos de los pretores, de la consulta prudentum. Recordemos el capítulo sobre la configuración del Estado civil en Thomas Hobbes, y recuerden sus clases de derecho romano, donde estos conceptos pues ya les deben ser profundamente familiares. Lo que sí tenemos que recordar, y que más bien dicho Schmitt nos los está recordando, es que las fuentes del derecho romano eran variadas, eran plurales. En el caso concreto del positivismo jurídico, la fuente del derecho está reducida única y exclusivamente al legislador. Y ojo, decimos legislador. Aquí estamos haciendo una especie de transacción, una especie de equiparación, porque realmente no existe el legislador. Son muchos legisladores y realmente se ponen de acuerdo en torno a una mayoría calificada. Esta mayoría calificada es justamente la resolución del legislador, pero es un proceso muy interesante donde una pluralidad de legisladores terminan siendo uno solo. ¿A partir de qué? De un arcana matemático. A partir de la pluralidad, sean los que sean, 500, 244, como fueron los que firmaron la Constitución de 1917, etc. Sea el número que sea, 500, 244, 187, los que sean. Esta pluralidad termina simplificada, termina transformada en una unidad. Y esta unidad se produce a través de un arcana matemático, la mayoría calificada, que puede ser las 2/3 partes o el 50% más 1, la mayoría absoluta o la mayoría constitucional. Entonces, por eso decimos el legislador, cuando realmente es esta conversión, esa es la palabra que estaba buscando, es esta conversión de la pluralidad a la unidad. Que además esta conversión pues, es profundamente anclada a la tradición de la unidad del Estado político occidental. Bueno, continúa Schmitt. El derecho del legislador es ilimitado, no tiene límites. Todos los demás derechos del poder estatal son limitados. Esto es cierto. Recordemos que es un funcionario aquel que está limitado por la ley. Recordemos que es un legislador, aquellos que tienen, es un derecho sin poder, es una legislación sin poder. ¿Por qué? Porque todo aquello que apruebe el legislador no lo va a implementar el legislador. Para eso está el Estado gubernativo, para eso está el cuerpo administrativo, el cuerpo de burócratas que lo llevará a efecto. El legislador es, en ese sentido, un derecho sin poder. Esto lo decía Schmitt en la dictadura precisamente. ¿A qué vamos con todo esto? El funcionario público sí está limitado por el marco de la ley, el legislador no. Y alguien diría, bueno, el legislador como funcionario público tiene límites. Sí, claro. Pero el actuar legislativo en sí mismo no los tiene. Porque pueden entrometerse en materias que la tecnología hacía impensables en el siglo XIX o en el momento en el que Schmitt está escribiendo. Una policía cibernética, por ejemplo. El legislador tiene que afrontar los retos del siglo XXI y establecer policías cibernéticas. Y entonces, digamos que doblar el tema de la flagrancia hasta donde se pueda, ¿no? Porque la flagrancia originalmente tenía que ser bajo custodia, bajo revisión, bajo verificación de una autoridad, ¿no? La comisión de una conducta delictiva concretamente. Aquí no. Aquí en la policía cibernética lo que tiene son avatars. Entonces es distinto, la flagrancia tiene que modificarse. Esto es un campo en el que se están entrometiendo los legisladores y que es un campo propio del último cuarto del siglo XX y por supuesto de principios del siglo XXI. Lo mismo en el caso concreto de la penalización del aborto. El legislador se está entrometiendo en un campo que no le corresponde, en el campo de la autonomía vital, de la soberanía del cuerpo como un espacio libre de derecho, y sin embargo está penalizando una conducta que las mujeres ejercen sobre su propio cuerpo. Este es el tema. Se podría pensar que el legislador no tiene límites, y realmente no los tiene. Claro que como funcionario público, como diputado sí los tiene, pero al momento de crear la norma no lo tiene. Y tan no lo tiene que existen estudios de constitucionalidad, tan no lo tiene que existen revisiones específicas, tan no lo tiene que se producen litis y se producen tesis y jurisprudencias para corregir digamos que los desechos, los errores que puedan tener en la redacción de la norma, en la sintaxis de la norma.
Continúa Schmidt. Esta confianza sigue siendo el presupuesto de toda constitución que organice el Estado de Derecho en la forma de un Estado legislativo. Sin ella, el Estado legislativo sería una forma complicada de absolutismo. A ver, esto es central. ¿Quién determina la ley? Los legisladores. ¿Por qué? Porque hay un voto popular. Los legisladores llegan a ser legisladores porque está mediado una representación política popular. Esta confianza en la representación política popular hace que el Estado legislativo y su monopolio en la creación de la norma no sea una suerte de absolutismo. El deber limitado de obediencia sería una opresión abierta y la franca renuncia al derecho de resistencia sería una necedad irresponsable. ¿Qué es lo que hace que el Estado legislativo de derecho no se convierta en un franco absolutismo? La confianza en el sistema representativo. Es más sencillo, más claro, ni el agua. Quiere decir que en efecto estamos en un estado absoluto. Quiere decir que en efecto la ley es un dique, es una imposición, es un obstáculo para que nosotros no podamos ejercer el derecho de resistencia. Pero esto no se ejerce por una concepción, por una conciencia, por una opinión, por una perspectiva estimativa, por una estética trascendental de que esta producción legislativa proviene necesariamente de la representación popular y por tanto esta representación popular está enlazada a los intereses inmediatos de los ciudadanos. Sí, vivimos en un absolutismo, pero gracias a esta creencia suponemos que el Estado legislativo es la mejor forma para garantizar nuestros derechos, nuestras libertades, nuestras garantías. El chiste se cuenta solo. La teología es realmente muy compleja, pero no por eso quiere decir que no puede ser descifrada, que no puede ser revelada. Y continúa Schmidt. Lo puramente formal se reduce entonces a la palabra vacía y a la etiqueta de ley, perdiendo su conexión con el Estado de Derecho. A esto puede llamarse positivismo. Este formalismo incondicional no es más que una exigencia de sometimiento fundada en motivos puramente políticos y una pura negación de todo derecho de resistencia fundada también en motivos políticos. Y continúa, por supuesto, el texto. En la democracia parlamentaria, la voluntad del Parlamento se identifica con la voluntad del pueblo. La ley es tan solo la resolución momentánea de la mayoría parlamentaria del momento. Aguas. La ley es un pedazo de papel y no importa. La ley, no el Estado constitucional, aclaro. La ley es un pedazo de papel y no importa porque es simple y sencillamente y recordemos que la Constitución no son leyes, son decisiones políticas. Entonces, para aquellos que se les está olvidando a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de leyes, pues se los recuerdo. La ley no importa por la simple y sencilla razón de que es la resolución momentánea de la mayoría parlamentaria de un momento concreto. Y si cambia esta mayoría parlamentaria, va a cambiar la legislación. No por nada tenemos tantas reformas a leyes constitucionales. No por nada cambiamos la Constitución como cambiamos de libro, por no decir lo que iba a decir. Entonces, la ley, ojo, es tan solo la resolución momentánea de la mayoría parlamentaria del momento. Si me cambia esa mayoría parlamentaria, me va a cambiar la ley. Y entonces aquellos que detentan, aquellos actores que detentan esta mayoría parlamentaria van a intentar por la vía legal cerrar la puerta a los opositores. Esto es central. Esto es fundamental. Insisto, estamos revisando, por supuesto, a Carl Schmitt, que es uno de los críticos más feroces del liberalismo político y, por supuesto, del Estado legislativo de derecho, que no tiene nada que ver con el Estado constitucional de derecho y mucho menos con los otros estados que estábamos revisando en clases pasadas. Bueno, el Estado gubernativo y, por supuesto, el Estado soberano. Continúa Schmitt. Si el cuerpo parlamentario, sin tener en cuenta las cualidades de sus miembros, se limita a una mera función de registro del voto general de la mayoría y renunciando a todo requisito material de la ley, convierte en ley la resolución mayoritaria, entonces terminan todas las garantías de justicia y de racionalidad. O sea, si el Congreso es una máquina, a propósito, cuando los llevan al Congreso,
aguas a lo que van. Si el Congreso es una máquina que donde está concentrada una mayoría política del momento, donde esta mayoría cuenta números y estos números únicamente lo que hacen es sacar el estatus legal del momento, legal no legítimo, pues entonces se anulan las garantías de justicia y de racionalidad. Pero al mismo tiempo, el concepto mismo de ley y la propia legalidad se convierten en nociones aritméticas para el cálculo de las mayorías, esto es, en nociones funcionalistas, carentes de sustancia y de contenido. Siempre habrá una mayoría y en tanto exista una mayoría, siempre tendremos ley. Y esta ley no necesariamente va a estar en el marco de las garantías, de la justicia, de la constitucionalidad. Es decir, no necesariamente será el derecho mismo. Por eso cuando Schmitt en el prólogo nos definía justamente este tema, nos definía qué cosa era el Estado legislativo de derecho, nos decía que era un Estado que pretende ser derecho, pero que nunca lo será. Ahora ya sabemos por qué. Y entonces, ¿cuál justicia? ¿Y cuál racionalidad? ¿Y cuál constitucionalidad? Pensemos en la más reciente reunión del Senado de la República, una reunión presencial en plena fase 3 de la pandemia, donde lo único que hicieron, en vez de aprobar, no sé, programas contracíclicos para salvar la economía, etcétera, etcétera, de verdad, no 25,000 pesos por un changarro, o sea, programas de verdad. Lo que realmente hicieron fue la ley de amnistía para todos aquellos indígenas que no hayan sido juzgados en sus lenguas, o sea, para todos aquellos que no tengan debido proceso, para los adultos mayores, etcétera, etcétera, para liberarlos. Los liberan a la realidad de la banqueta, donde no hay empleo, donde donde no hay empleo, donde la situación económica está muy complicada y pues no solamente liberan adultos mayores, sino solamente liberan precisamente señoras que fueron encarceladas por haber abortado e indígenas que no tuvieron un debido proceso y no tuvieron la posibilidad de la igualdad de armas, etcétera, sino también delincuentes con delitos menores, que estaban cumpliendo una condena por delitos menores. Y entonces esto se convierte en Estado legislativo de derecho y van para afuera. Porque obedece a una emergencia concreta, obedece a que las cárceles están en hacinamiento, las cárceles están saturadas y no queremos brotes en los penales, ¿no? Eso sería muy contraproducente, no tanto por los reos, sino por la visita de los propios familiares y por el contacto que tienen con el exterior y por el contacto que tienen con pues, el personal que trabaja al interior de los policías que trabajan al interior de estos penales de carácter federal. Entonces no quieren una explotación, una propagación magnificada de focos de infección. A eso obedece. Pero a final de cuentas se reúnen. El PRI, el PAN, en fin, la oposición hizo lo que pudo, realmente el ridículo como es su costumbre, y la gran coalición, con todo y cubrebocas, logra una mayoría y entonces logra esta adecuación en el sistema jurídico. ¿Dónde está? Si estas máquinas, si estos congresos son máquinas que cuentan votos y que siempre tendremos ley en tanto tengamos mayoría y que no importa el contenido de esas leyes para que las leyes sean leyes, ¿dónde está la garantía en torno a la justicia y dónde está la racionalidad? Y continúa Schmitt, el 51% de los votos de las elecciones da por resultado la mayoría parlamentaria. El 51% de los votos del Parlamento produce el derecho y la legalidad. La confianza en el gobierno del 51% del Parlamento produce el gobierno y el Parlamento legal. O sea, es un arcana matemático, es un arcana de proporciones. Y es una crítica feroz, pero muy acertada de Carl Schmitt. ¿Qué más? Ahora, la ley tiene que ser neutral. Ajá, sí, cómo no. ¿Cómo va a ser neutral si sale de una mayoría interesada en los congresos? Por favor, eso ofende la inteligencia. Dejen de decir eso, señores abogados. La neutralidad es, ante todo, neutralidad frente a la distinción entre lo justo y lo injusto. Y esto es otra de las ideas que tenemos que colocar con letras de oro en el caso concreto de Schmitt. ¿Por qué? Sí, la ley es neutral, pero neutral con respecto a su contenido, justo o injusto. Si tiene la mayoría y cumple con el procedimiento, esa premisa
esos párrafos, esos pedazos de papel serán ley, independientemente de su contenido. Y entonces sí, la ley es neutral, pero no neutral con respecto a los intereses de la representación. La representación en sí misma es interesada. Ahora entienden por qué siempre asocio representación interesada. O sea, siempre deben ir juntos. Eh, la ley es neutral, dice, ante todo, la neutralidad frente a la distinción entre lo justo y lo injusto. La antigua teoría del derecho de resistencia distinguía dos clases de tiranos. Porque entonces, sin el arcana matemático y sin la creencia de que la ley reproduce la voluntad popular porque la representación interesada tiene una base de representación popular y porque en los congresos el pueblo está representado y está representado precisamente porque está ausente, estamos de acuerdo que todo esto, sin esta creencia y arcana, sin esta creencia y sin esta arcana, esto sería lo que realmente es una forma de absolutismo técnico procesal. Ahora, los párrafos que vienen a continuación son interesantes porque nos dice, la antigua teoría del derecho de resistencia distinguía dos clases de tiranos. El que ha entrado en posesión del poder con arreglo al derecho, pero después lo ha utilizado mal y tiránicamente, con abuso del mismo. Esto es, el tyrannus ab exercitio. Y el tyrannus absque titulo, que es el que ha alcanzado el poder sin título jurídico, el cual es tirano tanto si ejerce bien el poder como si lo ejerce mal. Tenemos dos tipos de tiranía. La antigua teoría del derecho establece que, acuérdense que incluso los contractualistas, ¿no? Se vale desobedecer. ¿Recuerdan? El derecho de resistencia como un derecho elemental, como un derecho de naturaleza, donde se valía desobedecer al soberano cuando el soberano dejaba de serlo y por tanto cuando atentaba con nuestra vida, contra nuestros derechos fundamentales. Bueno, en los términos clásicos de la teoría contractualista y por supuesto de la teoría clásica del derecho, se desobedecía frente a un tirano. ¿Qué te convertía en un tirano? Lo mismo, la forma o la función. Cuando usurpabas, eras en sí mismo un tirano, independientemente si gobernabas bien o gobernabas mal, o podías llegar con todas las cartas credenciales, podías llegar con todos los respaldos de la norma, con toda la legalidad y toda la legitimidad posible, pero si te comportabas mal, entonces te convertías en un tirano. Las tesis de la tiranía se reformulan nada menos que por Rousseau precisamente, porque uno de los conceptos menos explorados de la teoría política, concretamente de la filosofía política, es el concepto de despotismo. Y entonces un déspota es un usurpador de la soberanía. Es, digamos que toda una antropología política, la evolución de la tiranía desde el panteón grecorromano, pasando por las tesis clásicas de los contractualistas para finalmente llegar a Rousseau. Y entonces desde el romanticismo político nos damos cuenta que el organigrama del Estado, el peso orgánico del Estado es demasiado como para que uno esté en contra de todos, porque hay muchas estructuras, porque ya empieza a haber burocracias, porque ya empieza a haber muchos estamentos, empieza a haber muchos estados, como definía Sieyès, la nobleza, el clero, el ejército, etc. Y entonces el propio Rousseau tiene que reformular esta idea clásica de la tiranía y entonces surge el despotismo, un concepto muy poco explorado. Y uno de los que mejor lo entiende, increíblemente, es Rousseau. Quizá porque esté hablando de voluntad general y quizá porque la voluntad general no es otra cosa más que la voluntad de una mayoría. Por eso dice, no es la voluntad de todos. Y esta voluntad general es un despotismo técnico, procesal, disfrazado con el arcano matemático y con la creencia en los intereses populares. La mayoría tampoco podría ser nunca tirano sin título jurídico, toda vez que la mayoría se ha convertido en el único título jurídico para la posesión legal del poder. Solo es ilegal y tirano quien ejerza el poder estatal o paraestatal sin tener de su parte la mayoría del 50%, 51%. Por el contrario, quien tenga esta mayoría ya no cometerá injusticias, pues todo lo que haga se convierte en derecho y en legalidad. Como puede verse, por estas consecuencias, el principio de un concepto de legalidad funcionalista y sin contenido
conduce por sí sola ad absurdum. Conduce por sí sola al absurdo, a la estupidez. Bueno, ¿qué más nos dice Schmitt? Dice más adelante, y ya con esto cerramos, es la última sentencia de Schmitt en este capítulo. El partido mayoritario que ostenta legalmente los medios del poder estatal tiene que admitir que si el partido contrario logra, por su parte, la posesión del poder legal, utilizará los medios que éste le brinden para trincherarse en él y cerrar la puerta detrás de sí, y por tanto, para suprimir por la vía legal el principio de la legalidad. Suprimir por la vía legal el principio de la legalidad. La supresión legal a través del procedimiento mayoritario de la legalidad misma. Por supuesto, porque el legislador puede, una vez la mayoría legislativa, la mayoría en el poder, una vez que llega, puede reformar la norma y entonces hacer normas con dedicatoria, imposibilitar. ¿A qué cosa? Imposibilitar a la oposición a que pueda convertirse en poder. Recuerden que esa oposición, Gianfranco Pasquino lo define bien, un gobierno alternativo. Y entonces, lo que hace la mayoría en el poder es, o podría ser la mayoría en el poder, es imposibilitar a través de una serie de reformas que la oposición se convierta, el gobierno alternativo se convierta en gobierno en funciones. Y entonces, mucho cuidado, porque este absolutismo técnico-procesal, que es el absolutismo de las mayorías parlamentarias, está ahí, se mantiene pasivo en tanto haya recambios mayoritarios en el Congreso, en tanto haya transiciones, cambiamientos, es decir, en tanto haya una sustitución de una coalición por otra, es decir, haya un switch, una interfaz entre una mayoría y otra, un intercambio entre mayorías. Pero en la medida en que ese intercambio no exista, en la medida en que una mayoría se enquiste, esta mayoría va a tratar de permanecer a través de medios legales. Pero estos medios legales, que es el arcana matemático, que es la puesta a trabajar de la maquinita de los votos, la puesta a trabajar de las votaciones del 51%, es decir, la fabricación de la mayoría, va a tratar de que a través de reformas al Estado legislativo, de impedirle la entrada a la oposición a través de la norma. Y entonces, impedir la legalidad a través del proceso mismo de la legalidad. Continúa Schmitt. El partido mayoritario que ostenta legalmente los medios de poder estatal tiene que admitir que si el partido contrario logra, por su parte, la posesión del poder legal, utilizará los medios que éste le brinda para trincherarse en él y cerrar la puerta detrás de sí, y por tanto para suprimir por la vía legal el principio de la legalidad. La minoría que aspira a la posesión del poder proclama que la mayoría dominante ha utilizado así el poder desde hace mucho tiempo. Con ello declara explícitamente o implícitamente ilegal el poder estatal existente, reproche que no puede permitirse ningún poder legal. Así, en el momento crítico, cada uno reprocha al otro su ilegalidad y cada uno se hace pasar por el guardián de la legalidad y de la Constitución. El resultado es una situación alegal y aconstitucional. Si estuviéramos en una clase presencial, alguno de ustedes me diría, puede poner un ejemplo, porque las generaciones actuales entienden y comprenden con imágenes. Imaginemos que el umbral, ¿qué quiere decir? El mínimo de votos requeridos para un partido político para tener acceso a financiamiento público es el 3%. 3% de la votación total emitida. Eso se llama umbral. Imaginemos que haya una reforma electoral donde pasemos del 3 al 6%. Partidos políticos muy pequeños desaparecerían. Partidos políticos incluso como el Partido Verde Ecologista, partidos como Encuentro Social, o sea, partidos pequeños desaparecerían. ¿Por qué? Porque estás dobleteándoles el mínimo que tienen que tener, de 3 a 6. ¿Y qué es lo que tratas de hacer?
dejar de, digamos que reducir la fragmentación de la Cámara. O sea, estos pequeñitos que tienen acceso a financiamiento y por tanto acceso a la representación proporcional, los estás desapareciendo de un día para otro. Bueno, en el siguiente proceso electoral. Los estás desapareciendo prácticamente en el siguiente proceso electoral. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tienes que negociar como mayoría, como bancada mayoritaria en el Congreso, con menos actores. Y entonces estas agendas que tienen estos partidos pequeños, pues se vuelven inoperantes, o sea, se vuelven faltas de representación. O pensemos lo que pasó en 1977 con la reforma electoral, la primera gran reforma electoral de la era reciente en este país, que inicia las temáticas de la transición de un gobierno autoritario a un gobierno aparentemente democrático competitivo. Para 1977 no había manera de que se le ganara al PRI en un distrito de mayoría. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en 1977? Se tuvieron que crear 100 diputados de representación proporcional. ¿Para qué? Para que la Cámara dejara de pintarse con este monólogo priista y entonces aquí es el efecto contrario. En vez de sacarlos, aquí los estás metiendo. Los estás metiendo porque necesitas legitimidad. O sea, tenemos una serie, para los años 70 tenemos una serie de crisis económicas recurrentes, el mundo está cambiando, estamos ya en la apertura económica, el mundo se está globalizando, el proyecto neoliberal está empezando a caminar, o sea, ya el estatismo y el modelo de sustitución de importaciones chafeó, tenemos las primeras grandes crisis del precio del petróleo, tenemos ya problemas de legitimidad, en fin. El régimen tiene que responder con un nuevo consenso de legitimidad. O sea, ya no toda la Cámara, todo San Lázaro de el partido predominante, que el Partido Revolucionario Institucional, más del 90, 94%, 92% de la Cámara eran diputados del PRI, el resto eran del PAN y de vez en cuando uno que otro partido opositor como el Partido Comunista Mexicano cuando tenía registro y el Partido Popular Socialista. Las circunstancias son distintas. Tienes que pintar artificiosamente de pluralidad. Pues sí, pero ningún partido le puede ganar al Revolucionario Institucional en 1977. ¿Qué tienes que hacer? Regalarles lugares, regalarles bancas. Y entonces te inventas, primero fueron 100, después fueron 200, te inventas 100 diputados de representación proporcional para la oposición. Y entonces ya no es un partido predominante, ya es un partido un poco más plural. Claro que seguía teniendo la mayoría constitucional, técnicamente seguía siendo partido hegemónico, pero no es lo mismo que pasemos de 300 a 400 diputados y que 100 de ellos sean exclusivamente de oposición, a que tengamos 300 diputados y 290 y tantos, 280 y tantos, pues sean del Partido Revolucionario Institucional. O sea, es distinto. ¿A qué vamos con todo esto? La ley, quien detenta la mayoría a través de medios legales, puede cerrarle la puerta a los partidos opositores y asegurar, no solamente asegurar que permanezcan en la oposición y que nunca sean gobierno, sino incluso desaparecerlos del mapa. Y entonces si nosotros vamos a las escenas latinoamericanas, pues esto es... O sea, Schmitt está casi haciendo un manifiesto de lo que serán muchas escenas latinoamericanas en el siglo XX, incluso en el siglo XXI. Recordemos que Chávez desaparece el Senado, un federalismo que es impensable sin un bicameralismo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Hugo Chávez Frías en Venezuela, desaparece el Senado. ¿Por qué? Porque en el Senado había una representación mayoritaria de los escuálidos, es decir, de los opositores a Chávez. Y entonces Chávez lo desaparece por decreto. ¿Para qué? Para que no tenga ningún bloqueo sus iniciativas lleguen directamente a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Representantes, no tengan que pasar por el Senado, que tenía una mayoría adversa al chavismo, y entonces ya no tiene obstáculos. Legalmente se está desapareciendo los términos de la legalidad. Eso quiere decir, si repetimos la sentencia, creo que ya puede quedar más claro. El partido mayoritario que ostenta legalmente los medios del poder estatal tiene que admitir que si el partido contrario logra, por su parte, la posesión del poder legal, utilizará los medios que éste le brinda para atrincherarse en él y cerrar la puerta detrás de sí, la puerta de la legalidad. Y por tanto, para suprimir por la vía legal el principio de la legalidad. La minoría que aspira a la posesión del poder
proclama que la mayoría dominante ha utilizado así el poder desde hace mucho tiempo. Con ello declara explícita o implícitamente ilegal al poder estatal existente, reproche que no puede permitirse ningún poder legal. Así, en el momento crítico, cada uno reprocha al otro su ilegalidad y cada uno se hace pasar por el guardián de la legalidad y de la Constitución. ¿Qué tenemos aquí? Schmitt se está acercando a la fragilidad. Cuando a través de la legalidad se irrumpe con la legalidad misma, es decir, cuando la mayoría se enquista y a través de reformas políticas, electorales, en fin, reformas de todo tipo, obstaculiza el paso, el libre paso de la oposición, es decir, que esta mayoría que llega por la vía liberal democrática se convierte en la función en una mayoría antidemocrática, empezamos a cercenar el Estado constitucional. O sea, esta deficiencia, esta falla intrínseca en el poder legislativo termina desgastando el poder constitucional. ¿Por qué? Porque obviamente los chavistas se decían defensores de la Constitución y los escuálidos, así se les decían a los opositores, los escuálidos se asumían como defensores de la Constitución. Y entonces la gran pregunta, que ese es justamente el siguiente texto, pero antes tenemos que entrar a las conclusiones de este trabajo. La gran pregunta es, ¿y quién es el defensor de la Constitución? Cuando los chavistas se asumían defensores de la Constitución y, por otro lado, los escuálidos también, porque estaban siendo, les volaron el Senado de un día para otro y estaban siendo cancelados de un día para otro, bueno, entonces la gran pregunta es la falla intrínseca del Estado legislativo, donde una mayoría puede establecer reformas antidemocráticas para permanecer en el poder, pues termina cercenando al Estado constitucional. Y entonces la gran pregunta aquí es, ¿y quién defiende la Constitución? Que ese es justamente el siguiente libro. Pero antes de entrar a ese libro necesitamos revisar unas 3-4 ideas de las conclusiones de este mismo trabajo y ahora sí entrar a la polémica Schmitt-Kelsen. Por supuesto Kelsen no lo vamos a revisar, pero sí cuál es la solución que Carl Schmitt da a esta pregunta, ¿no? ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? Interesante que sepamos desde este momento que la Constitución, las decisiones políticas, y si se decidió una democracia, esa decisión tiene que permanecer. Y el Estado legislativo, a través de reformas antidemocráticas, no puede cambiar en la realidad de los hechos y en el procedimiento esa decisión. Entonces, ¿quién tendría que defender la Constitución? Interesante que sepamos desde ahorita que la Constitución necesita defensas. Bueno, Carl Schmitt, el genio del jurista nazi, muy brillante y eso no le quita lo nazi. Bueno, pórtense bien, bye.